Libro de Nehemías, capítulo 13. ¿Ya tiene el capítulo 13? Bueno, vamos a leer los versículos 4 y 5 y después vamos a pasar del 7 al 13, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y después voy a pedir a mi hermano José Muñoz, siervo del Señor, que si nos pone delante del Señor en este momento. Entonces vamos a dar lectura. Nehemías capítulo 13, versículos 4 y 5, y después por separado del 7 al 13, que dice de la siguiente manera: y antes de esto, Eliasib, sacerdote, autores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Pasamos al versículo 7. Y viniendo a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les había dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Juntélos y púselos en su lugar, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Dice: y puse por sobrestantes de ellos a Selemías sacerdote y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedaías, y a la mano de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Vamos a orar con nuestro hermano José Muñoz. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias, Señor, por esta grande bendición que tú nos concedes de estar aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias, Señor, porque pues ahora nos permites también estar atentos al mensaje de tu palabra en este momento, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que toda nuestra atención, el respeto y la atención sea para, Señor, para atender a tu palabra, Señor. La vida de tu siervo también está en este momento delante de ti. Ayúdalo, ten misericordia de él, te necesita. Úsalo en tus manos benditas para que, pues, Señor, él con toda confianza pueda hablar el mensaje de tu palabra. Eterno Padre, creyendo que harás más en favor de todos, te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar. ¿Cuántas empresas o negocios han quebrado por una mala administración? Porque los hombres encargados de llevar a cabo, de tomar decisiones y tener cuidado de la empresa no lo hicieron así. Y muchas veces aquellas empresas llegaron a la quiebra. Pero también está el ejemplo contrario, en el cual algunos negocios pudieron prosperar y pudieron ver sus logros o sus metas cumplidas porque tuvieron un acierto de una buena administración que hizo tomar buenas decisiones en la empresa, y pudo llegar a hacer esta empresa una empresa podemos decir con buenos números. Bueno, hoy por medio de la Escritura vamos a considerar administrando correctamente el templo del Señor. Administrando correctamente el templo del Señor. Imagínense si es importante la administración de una empresa, ¿cuánto más será la administración del templo del Señor, hermanos? Es por eso que hoy vamos a ver, me permití el dar esta lectura, una lectura larga, para poder entender un poco de lo que nos va a hablar esta historia. Es una historia, podemos decir que es una historia triste, ¿no? Una historia fuerte también,
Y por ello es importante que nosotros veamos, bueno, comencemos desde el libro, este libro de Nehemías, amados hermanos, fue escrito más o menos aproximadamente entre el año 424 al 400 antes de Cristo. Este libro fue extraído de los diarios personales de Nehemías. Por lo tanto, si usted se da cuenta, está escrito en primera persona. Pero también las tradiciones judías y cristianas reconocen a Esdras como el recopilador de este material. También es importante que reconozcamos que antes el libro de Esdras y de Nehemías eran originalmente un solo libro. También es importante que nosotros veamos que los temas principales del libro de Nehemías, amados hermanos, nos va a hablar sobre la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el recuento de ciertas leyes divinas, el poner al pueblo al escuchar la palabra de Dios y cuál era la voluntad de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios, y con ello la restauración de la palabra de Dios, de que el pueblo vuelva a buscar al Señor, hermanos. Pero entonces, ¿cuál es en medio de esto? Es importante que nosotros entendamos cuál es el contexto histórico de este libro. Bueno, el contexto histórico nosotros lo podemos entender que es el periodo del post-exilio. Es el periodo en el cual el pueblo judío regresa de la cautividad de 70 años que vivió en Jerusalén por medio del decreto de Ciro. El Señor le permite al pueblo regresar a Jerusalén, a su tierra, y los judíos regresan en tres periodos diferentes. Por medio de Zorobabel, el primer grupo de judíos llega a Jerusalén, otro por Esdras y otro también por Nehemías, amados hermanos. Y es en este contexto en el cual encontramos al pueblo de Dios sumergido, al parecer, después de haber estado cautivos por 70 años, el corazón del pueblo no había cambiado realmente. Seguía siendo un pueblo renuente, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, hermanos, un pueblo que buscaba primeramente lo suyo en lugar de adorar al Señor. Y eso es lo que encontramos. Encontramos también una sociedad colapsada porque su prioridad eran ellos, eran sus casas, y no buscar la presencia del Señor, amados hermanos. Y por ello, y para muestra, lo encontramos a lo largo del libro de Nehemías, y un caso tristísimo es el que nosotros vamos a ver en esta hora. Por eso la importancia de administrar correctamente el templo del Señor. Y nosotros podemos entender por administrar es el proceso de planificar, de organizar y controlar recursos, ya sean humanos, financieros o materiales. ¿Cuál es el propósito? Bueno, para alcanzar metas y objetivos de manera eficiente, ya sea en un negocio, ya sea en nuestro hogar o en la vida personal. Y esto es administrar. La palabra correcto o correctamente tiene que ver con algo preciso, sin errores, que cumple con normas o reglas. Y cuando nosotros hablamos del templo, bueno, el templo es un edificio, un lugar destinado a un culto, pero en este caso el templo se refiere al templo del Dios vivo y verdadero, hermanos, de nuestro Dios. Y es importante que nosotros podamos entender entonces la importancia de administrar, hermanos. Los padres de familia, tanto el padre como la madre, deben de llevar una correcta administración de su hogar. Si el papá o la mamá no llevan una correcta administración, entonces va a haber algunas carencias, va a haber situaciones no agradables dentro de la familia. Entonces es importante
el planificar, el organizar, el controlar recursos para poder tener un hogar próspero, un hogar que pueda ir marchando día a día, hermanos. Y la forma correcta que un hogar pueda hacer las cosas bien es por medio de la Escritura, hermanos, ¿no? Eso es importante que nosotros lo podamos entender. Y ahora imagínense si es difícil el llevar un hogar, ¿no?, conforme a los preceptos de la palabra de Dios, ¿cuánto más era el estar al frente y administrar el templo de Dios, hermano? Nosotros lo vemos aquí con los siervos del Señor en este lugar o en los diferentes templos o lugares en los cuales el Señor les permite servir. No es una tarea fácil. Muchos todavía dicen, no, si los pastores no hacen nada. No, hermanos, es una tarea, nosotros podemos decir, ardua, que es en verdad 24/7, hermanos, ¿no? Es algo. Ahora imagínense, amados hermanos, este es un templo pequeño. Ahora el templo, el templo que se le conoce del templo de Zorobabel, ¿no? El nuevo templo, ya que el templo de Salomón había sido destruido. Bueno, se reedifica este templo y el administrador, y nos muestra esta palabra, cómo llega Nehemías, este hombre, a la tierra a Jerusalén. Él era copero del rey Nehemías y llega a Jerusalén porque escucha comentarios de gente que viene ahí y les cuenta una situación muy difícil. Entonces apela al rey y el rey le concede el poder ir a Jerusalén. Y todo esto bajo la mano poderosa de nuestro Dios, hermanos, ¿no? La bendición del Señor era sobre de él. Y llega a Jerusalén aquel hombre y ve la situación. Dios lo establece como un líder visible, un gobernador en aquel tiempo, hermanos. Se da cuenta que la sociedad era un caos, que el pueblo judío era un caos, que había enemigos que se oponían a que se reconstruyera los muros de Jerusalén. Pero tampoco el pueblo buscaba a Dios. Entonces era necesario que Dios levantara un liderazgo como Nehemías para poder establecer y poder reedificar los muros de Jerusalén, amados hermanos. Los muros que habían sido destruidos. Era importante el poder lograr esto, hermanos. Y entonces con Nehemías empieza a ver la reconstrucción del templo, empieza a ver de los muros, empieza a haber un avivamiento. La gente empieza a trabajar, a edificar los muros, las paredes, las puertas, hermanos. Y encontramos que el pueblo empieza a trabajar, hermanos, desde los más sencillos hasta los sacerdotes, ¿no? Los levitas empiezan a colaborar y a trabajar y a edificar, amados hermanos. Pero encontramos que a lo largo de esta historia, pues todo parece, a pesar de la oposición de algunos hombres ajenos al pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Dios, amados hermanos, encontramos que Dios es quien permite y quien levanta a Nehemías y que le permite estar al frente y que se levanten las murallas. Y había gozo, hermanos. Pero también había que establecer cambios en el pueblo, porque el pueblo se había desviado, se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Israel, hermanos, hombres y mujeres por igual, ¿no? Y esto no estaba permitido, hermanos. Encontramos de esta forma, amados hermanos, que Nehemías buscó que el pueblo volviera su corazón al Señor. ¿Cómo era esto, hermano? Bueno, era por medio de la Escritura. Nosotros reconocemos que el verdadero avivamiento, que todo despertar en el pueblo de Dios está basado en las Escrituras, amados hermanos. Y esta no es la excepción, ¿no? Encontramos a un pueblo que al escuchar la palabra de Dios es compungido, es confrontado por su pecado, reconocen sus situaciones y lo que hacen es buscar a Dios.
Pero muchas veces encontramos un despertar muy superficial, muy de la piel, hermanos. No era el corazón realmente. Pocos eran los que realmente buscaban al Señor, porque ciertamente había un remanente que buscaba y adoraba al Señor, hermanos. Pero encontramos en este capítulo 13, encontramos que Nehemías después de estar un periodo largo al frente del pueblo de Israel en aquel lugar, en Judea, en Jerusalén, tiene que regresar, es llamado por el rey persa y retorna a sus actividades con el rey. Pero encontramos también que a la ausencia de Nehemías el pueblo también empieza a desviarse, empieza a apartarse del Señor. Y encontramos un caso muy triste. Y este es el caso de este hombre, de este sacerdote, Eliasib. Nos dice, voy a empezar a leer desde el versículo 1, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijesen, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que, como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y aquí lo que nosotros encontramos, amados hermanos, en este versículo 4 que dimos lectura, antes de esto Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Lo que encontramos, amados hermanos, es administrando correctamente el templo del Señor, conociendo su responsabilidad. ¿Quién era este hombre llamado Eliasib? Bueno, Eliasib era el sacerdote, se cree que era el sumo sacerdote. Y con él una responsabilidad no pequeña, en él recaía la responsabilidad mayor. Cada sacerdote tenía sus obligaciones y responsabilidades en el templo del Señor. El ofrecer sacrificios, el enseñar al pueblo, amados hermanos, el ministrar a Dios. Ahora, ¿cuánto más el sumo sacerdote, amados hermanos? Encontramos entonces que este Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, el encargado, el supervisor, hermanos, de las cámaras, y en este caso de la cámara del Señor, dice, el sumo sacerdote, es importante que nosotros entendamos, representaba la santidad y la pureza. Y eso lo vemos en Éxodo 28:36, en el cual nos habla de aquella palabra que dice santidad a Jehová, escrito en una lámina de oro puesta en la frente, en la mitra, en la parte baja. Nos habla de ese cargo y de esa actitud que debería tener él. Él tenía que conocer, como una persona que administraba el templo, la forma de administrarlo correctamente era reconociendo su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? No era cualquier judío, era el sacerdote o el sumo sacerdote. Era un hombre que tenía un linaje sacerdotal, ¿no? que por herencia era sacerdote. Y Éxodo nos muestra sus vestidos, nos muestra las características de este hombre, que se usaba para ministrar al Señor. Y él, su rol era supervisar las responsabilidades de todos los demás sacerdotes. Él usaba el Urim y el Tumim para determinar esas piedras que estaban en el pectoral, para determinar la verdad o falsedad. La gente acudía a él para conocer la voluntad de Dios, hermanos. Él también era custodio de la ley, responsable de enseñarla y de interpretarla al pueblo. También lo encontramos en
En Malaquías 2:7 también supervisaba el sistema de sacrificios y ofrecía sacrificios por los pecados de él mismo y del pueblo. Levítico 16. Entonces encontramos que la responsabilidad del sacerdote o del sumo sacerdote era grande, hermano, ¿no? El poder interceder delante de Dios, hermano, por el pueblo. No era cualquier responsabilidad. Y este hombre que encontramos en los versículos anteriores, que fue él y su familia, encargados de edificar también parte del muro, amados hermanos. Entonces encontramos que este hombre trabajó en la edificación del muro. Encontramos que era un hombre trabajador. Pero aquí en este versículo 4 nos muestra que él, siendo el encargado, el supervisor del templo, de la casa de nuestro Dios, dice que era un hombre que, hermano, al parecer se olvidó de sus responsabilidades, del cargo alto que él tenía. Y con ello, hermanos, viene un declive realmente, bueno, sobre su vida y también sobre el pueblo. Imagínese la responsabilidad grande de él de coordinar y de establecer los servicios, los sacrificios, de poner orden y de establecer un rol para que los sacerdotes ofrecieran los sacrificios. Él era el encargado de establecer quién se encargaba de recoger y de establecer, de recoger los diezmos, las primicias, hermanos, que el pueblo venía a traer. Entonces era un trabajo grande y que era un trabajo que no cualquier persona tenía o podía desempeñar. Era un hombre que tenía que ser consagrado al Señor, porque no le estaba sirviendo al rey de Israel no, le estaba sirviendo al Rey de Reyes, al Señor, al Todopoderoso, hermanos, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces era un trabajo, era encargado el sumo sacerdote de ofrecer el día de la expiación, hermanos, el día del Yom Kippur, el sacrificio por el pecado. Primeramente sacrificaba para él y después sacrificio por el pueblo. Entonces encontramos, amados hermanos, que para que una persona, en este caso el sumo sacerdote o un pastor, pueda administrar de forma correcta el templo del Señor, necesita reconocer su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad como servidor, como siervo del Señor? Y realmente es mucha. Es algo sublime aquel que el Señor establece como pastor, que es llamado al pastorado, hermanos. Como aquellos que son llamados que de ese linaje, de esa familia de sacerdotes o de levitas, que realmente su herencia es Jehová, hermano, era Jehová. Ellos sabían que eran una familia que Dios había preparado para su servicio, hermanos. Pero, amados hermanos, nosotros encontramos en 1 Corintios 3:16, también nosotros lo podemos entender. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el apóstol San Pablo nos muestra, bueno, nosotros hoy en día aquel templo ni el de Moisés, ni el de Zorobabel, ni el que reconstruyó Herodes existe, hermanos, fueron destruidos. Pero ahora, amados hermanos, nosotros sabemos que la iglesia, que usted y yo somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En nosotros. Y que ahora nosotros venimos a ser responsables de administrar de forma correcta el templo del Señor. Primera de Pedro 1:16 nos dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y nos muestra entonces cómo debe de ser el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo cómo debe de administrar el templo del Señor correctamente. ¿Siendo qué, hermanos? Siendo santo, hermanos. Siendo santo.
Y esto nos muestra entonces la responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, debemos de servir y de ministrar a Dios en nuestra vida de forma correcta, porque nosotros venimos a ser templo de Dios. Y nos muestra la palabra de Dios entonces esa responsabilidad que tenía este varón, Eliasib, hermano. Y es triste porque siendo él un hombre que trabajó y colaboró y fue de los que estuvo esforzándose para edificar las murallas, los muros de Jerusalén, hermanos, encontramos en la última parte de este versículo 4 que nos dice, había emparentado con Tobías, y vamos a leer el versículo 5, y le había hecho una grande cámara en la cual guardaba antes las ofrendas y el perfume de los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaban mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Aquí encontramos que para administrar correctamente el templo del Señor debemos evitando contaminarlo con alianzas con el enemigo, hermanos. Lo que hace Eliasib, amados hermanos, es hacer una alianza que no era permitida con el enemigo. ¿Y quién era este enemigo? Bueno, era Tobías amonita. Y los amonitas eran enemigos, lo que nosotros leímos al principio, que ni los amonitas ni los moabitas podían entrar en la congregación de Dios. Y nos dice el versículo 2, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces eran enemigos, a pesar de que había un parentesco, porque el padre de estas naciones era Lot, sobrino de Abraham, hermanos. Pero encontramos que se convirtieron, fueron, en lugar de buscar a Dios, fueron en pos de los dioses. Los amonitas, amados hermanos, eran adoradores de dioses paganos, ¿no? Y con ello, amados hermanos, encontramos que el sumo sacerdote, no cualquier persona, sino que el sumo sacerdote hizo una alianza con Tobías. Y esta alianza, amados hermanos, se había emparentado con él, se había casado con una hija de Tobías, amados hermanos. Pero fue una alianza, amados hermanos, en verdad que no agradó al Señor. Porque nosotros sabemos que los matrimonios mixtos no estaban permitidos, y menos el sumo sacerdote, hermano. Entonces encontramos algo extraño, algo que no está bien. Pareciera que el sumo sacerdote tenía mucha responsabilidad, y encontramos que era un hombre trabajador, pero era un hombre que al parecer no conocía a Dios, no era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que no le interesaba la palabra, la ley, hermanos, que se guiaba por su misma carne, por su mismo pensamiento, y menospreciaba la palabra de Dios. Porque el pueblo, él por encima de los demás conocía la palabra, pero la menospreciaba al hacer estas alianzas, amados hermanos. Y encontramos entonces en esta situación que Tobías, amonita, un hombre que sus dioses eran Milco o Moloc, hermanos, este pueblo ofrecía y sacrificaba a sus hijos a estos dioses en fuego, hermanos. Bueno, pues el sumo sacerdote hizo una alianza con él, amados hermanos. Deuteronomio 7:3 nos dice: y no te emparentarás con ellos,
no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Pues para que no se vuelvan a los dioses paganos. ¿Cuán importante entonces es esta recomendación que el Señor le daba a su pueblo? ¿Qué era lo que buscaba? Bueno, que el pueblo de Israel no se contaminara al casarse con mujeres paganas y que fueran y adoraran a otros dioses, cosa que sucedió, hermanos. Y encontramos, amados hermanos, esta situación terrible. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender, hermanos? Que para nosotros poder ser buenos administradores del templo de Dios, de nosotros administrar correctamente el templo de Dios, amados hermanos, debemos evitar cualquier alianza con el enemigo, hermanos, con el mundo, con la carne, con Satanás, hermano. Es algo que nosotros debemos entender. Esta sociedad es una sociedad que no busca a Dios, que no le importa a Dios. A veces yo preguntaba, ¿el hombre podrá vivir sin Dios? Sí, hermano, el hombre puede vivir sin Dios. Y volteamos a la derecha y a la izquierda, la gente muchas veces felices en su forma de vivir. No les interesa el Señor. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es la luz, es la vida, hermanos. En Él estaba la vida. Y al rechazar la palabra, el hombre rechaza la vida. Y eso es lo que estaba sucediendo. Según a los Corintios 6:14 nos muestra: y no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y nos habla de la unión en las diferentes áreas de la vida, ya sea en lo emocional o relación con la pareja, hermanos, como relación también laboral o de amistad, hermanos. Cuando el trabajo, amados hermanos, nos unimos al trabajo y nos olvidamos de Dios, amados hermanos, el trabajo se vuelve nuestro Dios y adoramos en verdad el trabajo y el dinero y la felicidad que puede traer aparentemente el dinero y la estabilidad económica, amados hermanos, o el sentir emoción en el noviazgo o buscar el casarse uno con una persona impía, hermanos. Salir de la cobertura de la iglesia muchas veces, y es un caos, es un dolor de cabeza profundo, hermanos. Y esto es lo que nos muestra, que no os juntéis en yugo, no nos unamos a los infieles. Dice, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida, hermanos, que nuestra vida, amados hermanos, sea una vida correcta, que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que nosotros, que somos el templo de Dios, amados hermanos, debemos en verdad tener entendimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida, amados hermanos? Primera de San Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo, hermanos. Y entonces nos habla ese lazo, esa alianza que el hombre hace con el mundo. Y nosotros encontramos que es una alianza profunda en el cual el corazón, la mente, las emociones jalan al hombre a obedecer y hacer lo que dicta la sociedad, amados hermanos. Cuando la sociedad es impía, cuando los valores de la sociedad están en contra de los principios bíblicos, pero le jala
y hace alianza y cede ante la insistencia de los principios y de los valores del mundo, en los cuales los padres ceden ante los anhelos de los hijos de tener un trabajo o de un noviazgo que no tiene que ver con la voluntad de Dios, hermanos. ¿No? Y muchas veces es importante que esta situación, comienza desde los padres. Así como Eliasib, hermanos, la decisión que tomó Eliasib de hacer alianza con Tobías amonita, hermanos, no nada más repercutió en su vida, en su casa, sino que afectó a todo el pueblo. Porque encontramos que este hombre en la casa del Señor le edificó un departamento en una de las cámaras del templo, edificó podemos decir un departamento a Tobías, donde él viviera, donde él estuviera, un comedor, su sala, su cocina, qué sé yo, hermanos, para que él estuviera ahí, para que él viviera ahí. Usted se da cuenta que era no era cualquier lugar, no era una hacienda que tenía el sumo sacerdote, era el templo de Dios, hermanos. Ahí se atrevió él a hacer esto, construirle una casita, un departamento a Tobías donde él viviera, donde no estaba permitido que ellos entraran. Él permitió que el enemigo entrara en su casa. Sacó todas las cosas pertenecientes al templo, las ofrendas, los diezmos, las primicias, hermanos, el grano, el vino, el aceite, los sacó para que este hombre pudiera vivir ahí. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente, cuando cede y hace alianza con el enemigo, cuando se une en yugo con los infieles, en yugo desigual, hermanos. El gozo es sacado de la vida de la persona. El leer la palabra, hermanos, lo ha abandonado totalmente. ¿Qué digamos de la oración? No le interesa, porque está enamorado de lo que le ofrece el mundo. Ha dejado que el mundo entrara en su casa y que lo gobierne, y que sus hijos y que su familia disfruten de este tipo de vida. Eso es lo que hizo Eliasib. Hizo alianza con él y permitió que Tobías entrara y tuviera un departamento en el templo, hermanos. Es triste porque al haber esto y al morar él en el templo, Tobías, y sacar todo lo que perteneciente a Dios, todas las alhajas, todas las, hermanos, los encargados de servir en el templo, los levitas, los sacerdotes, ya no podían hacerlo. No tenían sustento, hermanos, y abandonan. Y eso es lo que pasa en los hogares. Cuando el hombre o la mujer deja de leer y de orar, hermanos, deja de ministrar a Dios, deja de orar por la familia, deja de buscar las cosas de Dios y se llena. Y hermanos, su corazón está lleno del mundo. El pecado ha entrado, ha reinado, ha gobernado. Lo que nosotros podemos entender en Eliasib era hoy en día, como si lo trasladamos a hoy en día al periodo de la iglesia, era un hombre que no había nacido de nuevo, un hombre que tenía un alto cargo y que trabajaba en la iglesia, pero que del Señor no quería nada. Él hacía su voluntad. Él decía lo que era bueno y lo que era malo. Oía la palabra y decía, esto sí está bien, esto no. Esto es mucho, esto es religioso. Con esto es suficiente. Y eso es lo que nosotros encontramos en esta situación, hermanos, donde deberían estar los tesoros de Dios en el templo, hermanos. Estaba morando este hombre
Este hombre que era enemigo de Israel, que buscó, y esto es interesante porque de muchas maneras buscó destruir la obra del Señor, destruyendo lo que estaban edificando, las murallas, hermano. Fue astuto, le mostró a lo mejor su hija, una hija hermosa, y aquel hombre quedó cautivado. Así es el mundo. El mundo muestra sus mejores prendas, como un pavo real muestra sus plumas así para cortejar a la hembra, hermanos. Así el mundo muestra sus mejores prendas y lo que nos ofrece. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es claro y es contundente. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Con estas tres, hermanos, cuando nos habla de la concupiscencia de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida, este es el fundamento o digamos la fuente de todos los pecados que puede encontrar el hombre. Pero es el hombre que ama al mundo, las cosas del mundo, la forma de pensar del mundo. Vayamos a Nehemías 13, pero veamos lo que nos dice el versículo 7. Dice, y viniendo a Jerusalén, está hablando aquí Nehemías. Por cierto, hermanos, Nehemías es tipo de Cristo. Es algo glorioso porque así como Dios llamó y mandó a Nehemías, le habló a Nehemías, lo llamó para que reedificara las murallas de Jerusalén, así nuestro Señor Jesucristo ha edificado una vida destruida por el pecado, hermanos. Esto es impresionante porque encontramos entonces a Nehemías, amados hermanos, y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib. Y dice de esta forma, ministrando correctamente en el templo del Señor, limpiando toda inmundicia. ¿Cómo podemos administrar correctamente el templo del Señor? Nuestra vida, hermanos, limpiándonos de toda inmundicia, amados hermanos. Es importante que un buen administrador sepa lo que es correcto delante del Señor y deseche lo que no es correcto delante del Señor. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es por medio de la palabra, hermanos. Si no conocemos la palabra, no podemos reconocer lo que es agradable delante del Señor y lo que no es agradable delante del Señor, amados hermanos. Y encontramos en Ezequiel 36:25, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y esa agua limpia, hermanos, es la palabra de Dios, hermanos. Cristo es la palabra de Dios, hermanos. Entonces encontramos que la única forma de que el hombre pueda ser limpiado, hermanos, de toda inmundicia es por medio de la palabra. De que el hombre escuche y vea su condición por medio de la palabra, que es el espejo que muestra nuestra condición, nuestro pecado, nuestra situación, y que el hombre pueda reconocer que necesita del Señor, que sin Él simplemente lo que encontraría sería perdición y muerte eterna, amados hermanos. Nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo cuando la purificación del templo, San Mateo 21, 12 y 13, cuando expresa mi casa de oración será llamada, hermanos. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo nos muestra la pauta para nosotros, que nuestra vida debe ser una vida de ¿qué, hermanos? Una vida de oración. Una vida de oración, amados hermanos. Si nosotros dejamos la oración, hermanos, la lectura de la palabra de Dios, hermano, entonces sí va a entrar el pecado a nuestras vidas. Según a los Corintios 7:1 dice, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios.
En otras palabras dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios, hermanos. Solamente podemos santificarnos no por nuestra fuerza, sino porque tenemos a Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, amados hermanos. Y de esta forma nosotros encontramos, dice, y dolióme en gran manera y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen la cámara e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios y las ofrendas y el perfume. Esto es lo que hace cuando la palabra de Dios viene a la vida de la persona, hermanos, y es confrontado. Entonces el hombre empieza a ser renovado, hermanos, a ser levantado, así como fueron levantadas las murallas en Jerusalén, así nuestra vida, hermanos, es levantada y es reedificada por el poder de Dios, amados hermanos. Y encontramos que entonces empieza a haber esas bendiciones espirituales en nuestra vida, empieza a haber ese gozo, esa paz, hermanos, que lo da un corazón redimido. Y empezamos a buscar, a leer la palabra, a orar, hermanos. Esto es importante, ¿no? Empieza a ver esas ofrendas de nosotros hacia Dios. Empezamos a alabar, a adorar al Señor con nuestra vida, hermanos. Nuestra casa se empieza a volver un lugar de adoración, un altar continuo a nuestro Dios. Ahora nosotros encontramos, amados hermanos, que esto no es posible de nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros, hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu, hermanos. Necesitamos la presencia del Señor a nuestras vidas, amados hermanos. Encontramos entonces, hermanos, en el versículo 9 dice: y dije que limpiasen las cámaras, hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les habían dado y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y les dije: ¿por qué está la casa del Señor abandonada? Juntélos y púselos en su lugar. Cada padre, cada madre, hermanos, de familia, necesitamos levantarnos y tomar el lugar por el cual el Señor nos ha puesto en nuestro hogar y en la iglesia, hermanos, y ejercerlo con responsabilidad, hermanos. Y dice: y toda Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite y los almacenes, y puse por sobrestantes de ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y a los levitas, a Pedaías, y a la mano de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Esto es interesante, y con esto, hermanos, quiero aplicar y concluir, amados hermanos. Necesitamos nosotros ser buenos administradores del templo de nuestro Dios, administrar correctamente el templo de nuestro Dios. Sí, este lugar necesita una administración en la cual todos somos parte de ello, ¿no es así, hermanos? De este lugar, no nada más nuestros pastores, sino cada uno cumple una función para dar un mejor servicio a Dios, ¿no es así? Servir a la iglesia, hermanos. Servir a aquellas gentes que no conocen de Dios, pero también, hermanos, necesitamos servir de forma correcta, hermanos. Ministrar de forma correcta en el templo nuestras vidas, hermanos. Somos templo de nuestro Dios, reconociendo que hemos sido llamados, hermanos, a la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y que si usted, hermano, se ha desviado y le ha costado trabajo y se ha desviado, usted hoy delante del Señor está y puede venir y decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, he faltado, he fracasado, necesito de tu ayuda. Pero necesita de forma urgente, y podemos decir inmediata, es romper todo vínculo o todo lazo con el mundo, con la carne, hermano.
que ha entrado a la vida y ha buscado el gobernarle, y que lo que ha provocado es empobrecerlo espiritualmente, amado hermano. Necesita ser limpiado de aquellas cosas que le estorban. Pero usted no puede, diga, yo mañana soy una nueva persona. No, usted necesita al Señor. Venga hoy delante del Señor, hermanos. Porque encontramos que Eliasib fue quitado, podemos decir, de ese cargo de supervisor, y fueron puestos en el versículo 13 que dimos lectura a otros hombres que eran fieles al Señor. No le pase que usted que nos escucha y que a lo mejor puede ser un hombre trabajador en la iglesia, pero que realmente no ha nacido de nuevo, que está conforme con lo que está haciendo porque cree que es suficiente para alcanzar la vida eterna. Pues no es por obras, es por gracia. Y por gracia le servimos al Señor. Y por ello necesitamos, hermanos, que cada día podamos ser hombres y mujeres, amados hermanos, que podamos tener una correcta administración del templo de nuestro Dios. ¿Está usted orando al Señor? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted adorando al Señor? Si no lo hace, hoy venga delante del Señor. Póngase por favor de pie. San Mateo 7:23 nos dice: y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esas personas que creen que son parte de la iglesia, pero que realmente no los conoce el Señor, que sí que trabajan, pero que el Señor no los conoce, hermanos. Llegará un momento en la eternidad, hermano, que el Señor le dirá: apártate, apártate, nunca os conocí. Que ese no sea su caso. Vengamos hoy delante del Señor. Hoy el Señor nos ha permitido, por medio de esta historia, amados hermanos, hemos aprendido administrando correctamente el templo del Señor. Oremos a nuestro Dios. Hay libertad si usted quiere pasar aquí o quedarse en su lugar. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, una vez más estamos, Señor, ante tu presencia, Dios, Señor, pidiendo de tu gracia, de tu ayuda, Dios. Ayúdanos, amado Dios, Señor. Sosténnos, Señor, con tu brazo fuerte, con tu brazo, Dios, de misericordia, Padre eterno, Señor. Reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Que si, Señor, fallamos, Señor, que nos equivocamos, Señor, que muchas veces, Señor, nuestro corazón, Señor, se ha distanciado. Dios, Señor, te pedimos, Señor, por amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que vuelva, Señor, nuestro corazón, Señor, a ti, Señor, que nos vuelva, Señor, de forma individual, Señor, como iglesia, Dios, a ti, Padre eterno, Señor. Hay gente, Dios, Señor, que vive engañada, Padre eterno, Señor, creyendo que su trabajo, Dios, Señor, que sus obras son suficientes, Padre eterno, Señor, pero que su corazón está lejos, Dios, porque aman el mundo, Dios, Señor, se deleitan en ellos, Padre eterno, Señor. Te pedimos, Señor, ten misericordia de ellos y ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer firmes delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Dios, Señor. Sé propicio, Dios, a cada vida, a cada familia, a cada padre, a cada madre, Dios, a cada hijo, a cada hija, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, Señor, ser buenos administradores, Señor, del templo tuyo, Dios, Señor. Que nuestra vida, Dios, Señor, sea una vida, Dios, Señor, en santidad, en una búsqueda constante, Dios, Señor, de ti, de tu palabra. Que te adoremos, que te busquemos, Señor. Que cada hogar se levante, Dios, Señor, como un altar, Señor, para ti, amado Dios, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos olvidemos, Señor, de ti, de tu palabra, amado Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Sé tú, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta hora. Hemos de salir. Llévanos con bendición a aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre.
Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.